¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy día tenemos el gusto de dar inicio a un ciclo de seminarios con motivo de los 20 años de los atentados a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. El programa de estudios europeos, organizado estos seminarios para analizar justamente lo que ha significado para el mundo, para algunos continentes y en especial para Chile, estos atentados que evidentemente marcaron las relaciones internacionales y que Chile además tuvo un rol que jugar en momentos claves de las consecuencias de estos atentados. El día de hoy comenzaremos analizando la situación de Chile, su rol en el Consejo de Seguridad, con dos grandes protagonistas, amigos y especialistas en estas áreas, para el próximo jueves continuar con el análisis respecto al impacto que tuvo en Estados Unidos y en América Latina, con tres especialistas también en estas áreas, como son Esteban Actis, Bernabé Malacalza y Elodie Juan, para el miércoles subsiguiente, el día jueves subsiguiente, ya analizar el impacto que esto significó para Europa, con también tres grandes invitados, como son los doctores Susan Gracius, eh, además José Antonio Sanauja y Millán Requena, y terminamos este ciclo el miércoles 29 de septiembre, con la presentación del libro de los periodistas Andrea Aristegui y Gonzalo Montaner sobre Al Qaeda con esta amenaza que continúa. Eso hemos organizado en el programa Estudio Europeo, por lo que estoy muy contenta de hoy día ya partir este primer ciclo y quiero invitar, como decía, a dos grandes colegas, amigos, politólogos y al mismo tiempo ellos, no yo, protagonistas de esta historia. Quiero invitar, por lo tanto, a Juan Gabriel Valdés, quien es ex ministro de Relaciones Exteriores, ex embajador de Chile ante la ONU, y no voy a seguir leyendo su currículum porque ya con esto me basta como presentación para este tema. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, Paulina, muchísimo gusto de estar nuevamente contigo y en el programa de estudios europeos, como siempre. Gracias, Juan Gabriel. Y además, Cristian Barros, ex embajador de Chile también ante Naciones Unidas, embajador en Londres, en el Reino Unido, entre otras funciones, también subsecretario de Relaciones Exteriores. Y Cristian, también te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación para conversar sobre este tema de análisis mundial, los 20 años de los atentados de Al Qaeda en Estados Unidos. No, muchas gracias a ti, Paulina. Yo creo que es una extraordinaria ocasión para que podamos discutir en este seminario, que no es esto solamente, sino que todo el programa que tú has hecho respecto a este tema, más que tema, a esta situación política internacional que se desarrolló a contar del 11 de septiembre del 2001. Gracias, Cristian. Bueno, como ustedes saben, también teníamos como invitada a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, que lamentablemente por razones de salud no nos va a poder acompañar hoy día, lo que sentimos mucho y desde ya de aquí le deseamos una pronta mejoría. Vamos a echar de menos también su visión respecto a lo que pasó en estos años, no solamente el 2001, sino que más allá. Y quiero partir con esta más que exposición, es conversación entre los tres. Y mi primera pregunta para ambos es, ¿dónde estaban el 11 de septiembre del 2001? ¿Cuál fue su primera reacción, sus primeros pensamientos en aquel día que marcó no solo la historia de los Estados Unidos, sino que también la política exterior de la superpotencia que al final nos arrastró a todos los estados a un escenario diferente? Juan Gabriel. Bueno, yo quisiera saludar en primer lugar a Cristian Barros, un gran y antiguo amigo, con el cual hemos pasado tantas cosas juntos y hemos tenido tan importantes, creo yo, para los dos conversaciones sobre ese periodo y sobre otros temas de política exterior hasta el día de hoy. Lamento mucho que no esté Soledad, que era la ministra entonces y tuvo naturalmente un rol muy importante en todas las decisiones que se adoptaron en el curso del tiempo desde el momento del 11 de septiembre en adelante.
Bueno, yo recuerdo demasiado bien ese día, Paulina, así que lo puedo describir sin mayores dudas. Era un día maravilloso, azul, transparente, como hay a veces en Nueva York. Había una necesidad de llegar muy temprano a la misión, a la embajada, porque había un desayuno de todos los embajadores latinoamericanos esa mañana, por coincidencia. Era un desayuno que se hacía una vez al mes. Y justo ese 11 de septiembre correspondió hacerlo en la Embajada de Chile. Habían los sanduchitos y los cafés preparados, listos para iniciar la conversación. Sentamos a los embajadores alrededor de la mesa. Había un ánimo muy cordial, como ocurre siempre cuando se encuentran los latinoamericanos entre sí. Y de pronto, cuando ya estábamos entrando en terreno y habíamos comenzado la conversación, se abre la puerta de la sala de reuniones y aparece un diplomático de Surinam que había acompañado a su embajador, pero no estaba en la sala, sino que estaba afuera, y le hace un gesto a su embajador para que salga. Y el embajador de Surinam sale de la sala, un momento, debe haber sido 3 minutos, 2 minutos, y vuelve con una cara rara y dice, en inglés en este caso, porque estábamos hablando en castellano, dice: perdón, embajador, ¿existe aquí un televisor? La pregunta fue rara, hubo risa, dijeron: ¿quieres ver televisión? En fin, dijo: hay algo que pasa en las Torres Gemelas. Y había una televisión grande allí que se enchufó porque no estaba funcionando en ese minuto, en fin, se conectó y vimos en ese momento, todos los embajadores latinoamericanos vimos la torre humeando, las especulaciones de los periodistas que aún no sabían si era un acto terrorista o era un accidente, y luego, para horror de todos, el avión que se lanza en contra de la torre y estalla, rompiendo, destruyendo la segunda torre gemela. La reacción fue inmediata, ningún embajador estaba sentado cuando terminó la escena, estaban todos corriendo a sus propias misiones a informar a sus países. Yo me fui de la sala, me acuerdo que un embajador que era amigo mío me dijo: oye, yo tengo la televisión mal en mi embajada, así que si me puedo quedar aquí. Bueno, se quedó ahí. En fin, discutimos qué hacer. Nos cortaron los ascensores a los 15 minutos, estábamos en un piso 17, los ascensores son de administración de los bomberos en Nueva York y por lo tanto ante cualquier situación de esta naturaleza se cortan los ascensores para no tener que ocupar bomberos en sacar gente en un cuadro de crisis. Luego nos encerramos en mi habitación con el embajador alterno Cristian Maqueira y con un funcionario que era en esa época consejero, creo, que era Cristian Streeter, y nos sentamos y dijimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Lo primero era que el personal de la embajada se fuera a la casa porque no había seguridad alguna, no había transporte y tenían que caminar hasta sus casas. Lo segundo fue pensar qué hacíamos como embajada, y se nos ocurrió algo que hoy día parece ingenuo, pero que no fue tan ingenuo al final, que fue: redactemos una resolución de apoyo al pueblo de Nueva York, al gobierno de los Estados Unidos en contra de un acto terrorista horrible. Bueno, llevémosle esto al presidente de la Asamblea General. Se redactó ese texto y cruzamos la primera avenida, que ya estaba completamente muerta, no había una sola persona en la calle, y llegamos al edificio de Naciones Unidas, donde nos dejaron entrar. Habían dado orden de cerrarlo, pero los guardias nos conocían, así que pudimos pasar justo en el momento en que venía dejando el edificio el presidente de la Asamblea General, que era coreano y que tenía como jefe de gabinete a otro coreano que luego fue muy famoso porque se llamaba Ban Ki-moon. Y entonces le entregamos nuestra propuesta y le dijimos de una manera muy apasionada, porque el momento era muy difícil: presidente, queremos que usted incluya este texto mañana en la discusión de la Asamblea General. La primera reacción de él fue de gran sorpresa, dijo: sí, pero yo no puedo alterar la agenda. Hay que cambiar la agenda, y la verdad es que la situación es muy compleja, no tenemos información. Yo le dije: sí, hay 2 torres que se cayeron, y me parece a mí que es necesario que se cambie la agenda, porque si no el pueblo de Nueva York va a reaccionar frente a Naciones Unidas de la manera como nos podemos imaginar. Ban Ki-moon recibió de inmediato el texto, dijo que lo iba a estudiar, y en la tarde me llamaron varios embajadores para decirme que tenían el texto, que había sido distribuido desde la presidencia y que celebraban esta iniciativa y que querían agregarle cosas o quitarle cosas, y quedamos de juntarnos al día siguiente. Ese fue mi día. En la noche tuve que ir a Televisión Nacional, que abrió una pequeña estudio en Broadway. Vi lo más impresionante de todo, que fue Broadway sin luz, que es algo que no se ve más que una vez en la vida, un Broadway completamente oscura, en la calle de la luz, como todo el mundo sabe, está lleno de avisos. Era muy fuerte ver eso.
Y luego tuve un diálogo con un policía que anunció la época que llegaba, porque el policía me dijo: perdón, embajador, pero usted necesita mostrarme sus credenciales, quiero ver una tarjeta de identidad. Y después me miró y me dijo: hijo mío, esto va a cambiar el mundo. Y la verdad es que esa escena me la acuerdo porque efectivamente significó que por primera vez en Estados Unidos alguien me pidió algún elemento de identidad, cosa que era desconocido hasta entonces y que después se transformó en una manía. Por lo tanto, fue un día muy agitado, muy intenso, pero lo recuerdo en detalle cada hora y podría contar mucho más cosas, pero no quiero ocupar más tiempo, Paulina, así que hasta aquí llega mi relato de ese día. Muchas gracias, Juan Gabriel. La verdad es que vas a contar harto más que esto, eso te lo aseguro durante el seminario. Cristian, en tu caso, ¿dónde estabas? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos? Bueno, Paulina, bueno, primero quiero hacer un paréntesis, porque a mí me une con Juan Gabriel una larga historia de relación en las relaciones exteriores del país. Yo fui su director general político cuando él era ministro y se trabajaba por el, entre comillas, asunto Pinochet. Después yo fui a Londres, él se fue a Naciones Unidas, yo volví como subsecretario y viene todo lo que viene después del 11 de septiembre, para terminar años después siendo él embajador en Estados Unidos y yo embajador en Naciones Unidas. Así que tú te puedes comprender que la cantidad de conversaciones que habríamos tenido y que hemos tenido respecto a este tema y a otros temas que son bastante interesantes también, ha sido pero muy fructífero. Mira, el tema es bastante... yo estaba en mi casa vistiéndome para salir a buscar al presidente Ricardo Lagos a la base aérea de Norholt. Él llegaba ese día 11 de septiembre para iniciar la primera visita al Reino Unido después de todo el asunto de Pinochet, cuando él me pidió que me viniera a Londres y que iniciáramos una nueva relación con Gran Bretaña. Trabajamos como enanos para tener esa visita con sus pros, y no nos resultó todo lo que nosotros queríamos antes del asunto, pero estaba y llegaba el presidente con una comitiva y teníamos un programa relativamente aceptable. Cuando me llama el mayordomo y me dice: embajador, prende la televisión. Y bueno, uno se pone siempre muy nervioso, digamos, cuando llega el presidente, porque llega el presidente, llega la delegación, llegan los periodistas. Esto es una cosa que es bastante compleja y demandante. Y prendo la televisión y ya habían impactado los dos aviones en las torres. No se habían caído todavía. Pero dijimos, claro, aquí qué es lo que va a suceder. O sea, me imagino que vamos a tener varios problemas. El Reino Unido anunció el cierre inmediatamente, el cierre del espacio aéreo. Y no me pude comunicar con Portugal, donde estaba el presidente almorzando con el primer ministro portugués, que es el actual secretario general de Naciones Unidas. Y ellos salieron de Portugal y siguieron viaje a Nueva York. Eso es lo último que nos alcanzaron a decir antes de salir. De ahí, nosotros nos fuimos a la base aérea y esperamos, y el comandante de la base nos dijo: mire, embajador, usted sabe que tenemos una serie de medidas de seguridad que nos están haciendo muy difícil manejar el asunto de que cómo puede aterrizar el avión, en qué momento, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, porque usted sabe que aquí no hay ningún espacio que esté abierto para ningún avión por el peligro que esto conlleva. Y nosotros dijimos, me dijo: embajador, tenemos un problema con cuál va a ser la autonomía del avión presidencial. Afortunadamente, en la base aérea militar tenía contacto con el avión y supimos que tenía cierta autonomía. En definitiva, el avión se quedó dando vueltas 2 horas arriba.
y en un momento determinado viene el comandante de nuevo, me dice, embajador, vamos a abrir una ventana en la seguridad aérea y lo vamos a hacer descender con escolta militar. Y nosotros veíamos esto y no lo podíamos creer porque estábamos mirando. Y llega entonces y se le aproximan unos jets de guerra, se ponen al lado y empiezan a bajar con el avión presidencial. Bueno, el avión presidencial aterriza, me subo al avión a saludar al presidente como corresponde protocolarmente, porque aquí además había que conversar qué es lo que se tenía que hacer. Yo había hablado con los británicos un poco antes, y me voy a cortar en esto, que es un poco más largo, pero había hablado con los británicos y los británicos me dijeron y coincidíamos de que había que seguir con el programa, que no podíamos hacer que esto impidiera que el programa se detuviera, que esta era la peor señal que podíamos dar. Yo subo al avión, hablo con el presidente y le explico qué es lo que pensaban los británicos, y él por supuesto me dijo, inmediatamente me dijo, no, vamos a seguir, Cristian, este es business as usual. Bueno, y se bajó la delegación, les voy a decir, sin mencionar que habían varios de la delegación que querían volver a Chile. El presidente los ordenó a todos y dijo, aquí vamos a seguir. Hasta ahí diría yo que está la parte más candente. Después se desarrolló el programa y eso hay otras anécdotas interesantes, pero que podemos conversarlas después, como la reunión con Tony Blair, que fue la primera reunión que existió entre Blair y un mandatario que no fuera Bush, y resultó que Blair le contaba entonces a Lagos qué es lo que estaba conversando con Bush, entonces esto es una cosa pero emocional. En fin, eso fue más o menos el principio. Gracias, Cristian. Para transparencia con quienes nos escuchan, hace 20 años atrás no nos conocíamos con Juan Gabriel Valdés y con Cristian Barros. Hace 20 años, el año 2001, yo empezaba a dictar clases de Derecho Internacional y Relación Internacional en la Universidad de Concepción. Recién había vuelto a Chile el 2000. Y yo recuerdo aquel día, porque daba clase en 2 universidades, que temprano había dado clase en una, tomo el colectivo para irme a la U de Conce, y en el colectivo yo escuchaba las noticias y hablaban de ataques en las Torres Gemelas y hablaban del Pentágono. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, y hablaban de Nueva York y hablaban del Pentágono, de ataque al Pentágono. Y decía, pero ¿cómo si el Pentágono no está en Nueva York? Y yo no entendía lo que decían en la radio. Y cuando llego a la universidad, habían varios estudiantes en la puerta y los estudiantes me dicen, profesora, ¿sabes lo que pasó? No tengo idea, no entiendo nada de lo que dijeron en la radio, dicen algunos ataques, pero le digo yo, pero el Pentágono no queda en Nueva York. Bueno, y ahí me empiezan a explicar lo de los atentados y prendimos la tele en la cafetería de la facultad y nos pusimos a mirar lo que estaba pasando. Y ahí así me enteré de lo que estaba ocurriendo. Y claro, ya ha sido tema de análisis hasta el día de hoy. Y de hecho hoy día están conectados los estudiantes de Relaciones Internacionales, donde también vamos a analizar sobre todo lo que yo enseño en Relaciones Internacionales, que es la toma de decisión en política internacional. Y por eso que me interesaba tanto tener a 2 protagonistas de la toma de decisión en política internacional. Y en ese contexto me gustaría saber, Juan Gabriel, que ya has adelantado algo. Tú dices el mundo cambió. ¿Cuáles son para ti los principales efectos a nivel internacional? También a nivel nacional, pero a nivel internacional, de estos atentados con las características que tuvieron los ataques a las Torres Gemelas, símbolo económico-financiero del mundo, al Pentágono, símbolo militar del mundo, y el tercer avión que supuestamente iba o al Capitolio o a la Casa Blanca, ese avión que fue derribado en Pittsburgh, y que se suponía que iba a atacar el tercer símbolo, el símbolo político de la superpotencia. ¿Cuáles son para ti las principales consecuencias que tú ves que ocurrieron a raíz de estos atentados de Al-Qaeda? Mira, yo quisiera, entiendo muy bien la pregunta y me parece enormemente relevante y creo que es el punto esencial que tenemos que conversar. Pero antes de eso quisiera hacer una observación
que me faltó en la primera intervención. Y es porque tú preguntaste cuáles fueron tus primeras ideas frente al tema. Y hay algo muy importante que ocurrió ese día desde el punto de vista de mi propia actitud, creo yo, respecto de la relación entre Estados Unidos y Chile y respecto de la reacción. Al fin y al cabo, en una circunstancia como esa no hay instrucciones posibles. La única instrucción que puede dar un gobierno es decir cuídense. Por lo tanto, no hubo una relación con la Cancillería en la cual yo recibí instrucciones el día 11 de septiembre. Yo tenía que informar de lo que ocurría naturalmente, y la información que circulaba era enloquecida. Yo recibí mensajes de colegas míos en otras embajadas que me decían, se dice que va a haber una bomba sucia nuclear mañana en la mañana en Nueva York, o que este no es el último ataque, sino que deben esperar otro ataque sobre Naciones Unidas. Por lo tanto, hay que cerrar Naciones Unidas de inmediato, cosa que se hizo. Entonces, el clima era un clima en el cual las decisiones sobre política exterior, para ponerlo entre comillas, no existían. Había una sensación en la cual habían reacciones viscerales. Y yo tuve una que yo creo que es necesario decir. Yo recibí llamados de Chile, de la prensa, y recibí también tuve conversaciones con otros embajadores, y noté que en muchas de esas conversaciones se anteponía el análisis al juicio moral. Vale decir, se anteponía un análisis en el cual se decía, por algo será que pasó esto. Alguna responsabilidad tiene Estados Unidos. Esto es lo que le pasa a Estados Unidos por. Y esa lógica a mí me produjo una repulsión inmediata. Es decir, la reacción era, para mí, rápidamente fue decir, aquí hay un asesinato en masa, este es un crimen masivo, la reacción nuestra es de condena sin ninguna vacilación. Esta es una condena total y radical al terrorismo y por lo tanto aquí no cabe anteponer una suerte de análisis que le llevaba también incluida un tipo de justificación, en el sentido de que buscaba una manera de explicación de lo ocurrido. Yo no digo que no cabía ese análisis, yo creo que ese análisis cabía, pero cabía solo después del juicio moral. Y eso mucha gente aquí en Chile no lo entendió. Me acuerdo perfectamente, voy a contar una cosa muy personal, de un llamado de mi hija, que era en esa época estudiante en el pedagógico de la Universidad de Chile, que me contaba cómo estudiantes celebraban esto, cómo se reían y gozaban con la imagen, cosa que me resultaba a mí absolutamente inaudita, es decir, me resultaba chocante. Y también en muchas preguntas de periodistas sentí esa pregunta detrás, vale decir, mire, todo esto es un hecho que, en fin, el punto está en quién tiene la responsabilidad. Y ahí yo creo que hubo una cuestión importante y creo que más allá de que esto se expresó en esa resolución que llevamos de inmediato y que fue el primer país que presentó una resolución o un texto a la presidencia de la Asamblea, que después terminó siendo un solo texto del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, creo que esa postura se transformó en una actitud de política exterior, ¿vale? Es decir, esa actitud se transformó en una política. ¿Por qué? Porque la reacción norteamericana fue de enorme gratitud ese mismo día, en la noche y luego al día siguiente. Y eso permitió un diálogo con ellos que incluso hizo, mire lo que voy a decir, que en nuestra dificultad y en nuestra diferencia de puntos de vista un año más tarde en torno a la invasión a Irak, la relación con Chile fuera siempre cuidadosa y fuera siempre una relación, tanto aquí en Chile, creo yo, Cristian contará más, como allá, si bien hubo momentos ácidos y momentos de discrepancia, Estados Unidos siempre respetó el punto de vista de Chile y yo pienso, honestamente, que creo que eso tuvo que ver con la actitud que adoptamos frente a la brutalidad del 11 de septiembre. Quería decir eso porque no quería que pasara ese tema desapercibido. Ahora, ¿cómo ha cambiado el mundo y qué impacto tiene esto? El impacto esencial, naturalmente, sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un país que siempre concibió que por su concepto del destino manifiesto que ha tenido como país desde prácticamente su fundación, ha considerado que ellos tienen inmunidad, una cierta inmunidad para actuar en respecto del mundo, respecto del resto del mundo, y el resto del mundo no va a actuar sobre ellos. Las únicas dos veces que esto ha ocurrido, las únicas veces que ha ocurrido esto ha sido Pearl Harbor, como se sabe, y esto, que han sido hechos inesperados, o por lo menos inesperados por las autoridades políticas, porque hubo varios sectores de inteligencia que previeron las dos cosas. Por lo tanto, allí queda un trabajo para los historiadores, pero desde el punto de vista político,
No cabe duda que Estados Unidos se sintió en ese momento vulnerable, cuando lo que lo había hecho invulnerable era precisamente su potencia militar y el enorme poderío de su fuerza, de su capacidad de usar la fuerza. Estados Unidos ha tenido una enorme diplomacia, ha tenido una política exterior que ha tenido muchos méritos en muchas etapas de la historia, y ha tenido errores catastróficos, como los que vamos a comentar probablemente en este mismo programa. Pero lo que sí tiene Estados Unidos era la idea de que más allá de su diplomacia, más allá de su economía, más allá del ejemplo que daba su democracia política, era evidente que la fuerza que tenía y que dispone hasta el día de hoy, enormemente superior a la de todo el resto de sus socios sumados, evidentemente que es lo que aparecía como otorgarle un grado de invulnerabilidad que se vio tremendamente derrotado con el ataque de las torres y con lo que siguió y con lo que ha seguido hasta ahora. Por lo tanto, a mi juicio, este asunto de las Torres Gemelas se parece mucho al desastre británico en Suez o al desastre ruso en Afganistán, porque es la señal de un momento en el cual se produce un quiebre y la potencia única que tiene la capacidad infinita de dominación sobre el resto, aparentemente sin límite, ve sus límites y comienza entonces un proceso de dilución de parte de su poder y de necesidad de interacción con el resto de las potencias internacionales. Entonces es un momento de cambio en la política internacional. Eso es lo que pienso. Gracias, Juan Gabriel. En la misma línea, Cristian, en esta misma época y un poco siguiendo esa concepción, que es cierto, que apareció esto de moral, por algo habrán hecho, no solamente celebraron, como dice Juan Gabriel, aquí en Santiago algunos, sino que también vimos muchas imágenes del mundo árabe, donde también celebraban. Y para algunos surgió en esta época, recordaron dos artículos que la verdad es que no surgieron en esta época, sino que fueron de principios de los años 90. Por un lado, la tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia y el último hombre, y por otro lado, la tesis de Samuel Huntington con el choque de civilizaciones. Y que algunos creen que estos artículos se escribieron a raíz de esto. No, habían sido escritos al término de la Guerra Fría y un poco explicando este mundo que venía. Y para algunos dijeron, bueno, esta es la prueba que efectivamente Huntington está por encima de la tesis de Fukuyama. Y ganó Huntington y que hay una guerra entre civilizaciones y algunos lo tomaron como el Islam en contra de Occidente. Sin embargo, muchos que murieron en las Torres Gemelas eran musulmanes. Y al mismo tiempo, grupos musulmanes, la Iglesia, el Islam, condenó los ataques inmediatamente. Por lo tanto, el plantear que esto era una guerra entre civilizaciones es bastante discutible, sobre todo cuando vemos hoy día que quienes son las mayores víctimas del terrorismo islamista son musulmanes. No son cristianos, no son occidentales. Lo que pasa es que no lo vemos en la prensa. Hace poco estamos viendo mucho lo que pasa en Afganistán, pero pasa colada la noticia que Boko Haram acaba de tener a 70 estudiantes. Entonces, eso también pasa en las percepciones. Entonces, mi pregunta es, Cristian, en ese momento, en cuanto a política exterior, a decisiones que había que empezar a tomar, ¿se vio cómo había que ser solidarios con un bloque occidental pensando en que estábamos en la lucha entre civilizaciones? ¿O sencillamente pasábamos de ese análisis, que yo estimo errado, y sencillamente que esto era un ataque a personas, incluyendo musulmanes, y eso hizo también que se reforzara el concepto de seguridad nacional, que es lo que dejó entrever Juan Gabriel Valdés en su primera intervención, y cuando dice le empezaron a exigir el carnet de identidad y empezamos a ver todas las medidas de seguridad que se empiezan a adoptar hasta el día de hoy. ¿Cómo tú ves este post-11 de septiembre y que ya vamos a llegar al 2003, sin duda? Sí, mira, lo que dice Juan Gabriel es te diría yo, es la médula, ¿no? de lo que pasó y de cómo se empezaron a conseguir las estrategias futuras y qué es lo que estaba pasando en el orden mundial.
Pero debo agregar que aquí, en esa fortuna que tuve de estar al lado del presidente durante esos momentos que estábamos ahí en el hotel, en el Dorchester, se había transformado en una especie de sala de comando, donde había, no sé, 50 tipos pululando, pero nadie haciendo nada, excepto el presidente conversando con un par y bueno, y como yo estaba de embajador allá, me preguntaban algunas cosas que tenían que ver mucho con la visita, pero él dijo dos cosas que fueron trascendentes. La primera, dijo, miren, este es el primer ataque a territorio continental americano. Y entonces mostró la portada del The Times de Londres, que decía, la guerra ha llegado a América. Y dijo, esto va a cambiar la política exterior para siempre. Y lo segundo, que es una cosa que después se desarrolla, y se desarrolla de forma muy fuerte, dice, han aparecido los actores no estatales. Claro, estábamos en presencia de un ataque que era hecho por un actor no estatal, Al Qaeda. Después lo veremos, digamos, multiplicado en ISIS y en un montón de otras organizaciones, la que acabas de nombrar tú en Nigeria. Pero era una concepción nueva de la amenaza. Y esa después se tradujo en una resolución de Naciones Unidas en que se consideró a los actores no estatales como parte de la amenaza a la paz y la seguridad internacional. Pero lo importante era cómo se empezaban a trabajar ese tema desde ese mismo momento, pero hay que decir la verdad, aquí voy a parecer, digamos, muy obsecuente con el presidente Lago, pero la verdad que fue él el que dijo, mira, aquí tenemos un tema de los actores no estatales que es un tema extraordinariamente importante y que esto va a seguir. Y efectivamente todo eso pasó y Juan Gabriel va a poder ser un gran testigo de todo lo que sucedió eso después en Naciones Unidas y creo que se tuvo que hacer, digamos, para poder convocar a todas las, sobre todo a los 5 permanentes, ¿no? Para poder determinar el carácter terrorista de los actores no estatales. Hasta ahí te diría yo que el asunto era la visión. Ahora, te voy a dar nada más que una anécdota, porque creo que es interesante en el esquema de lo que estamos hablando. Tocó la reunión con Tony Blair. Entonces, Tony Blair hablaba con Bush y recibía halagos. O sea, fue una cosa muy increíble, digamos, que sucedió de forma absolutamente fortuita. Bueno, nos sentíamos muy privilegiados de lo que estaba pasando. Y Tony Blair dijo ahí una cosa, le dijo a Lagos que después él la repite en su memoria. Dice, yo tengo que transformarme en el puente entre Europa y Estados Unidos. Yo tengo que traducir cuáles son las preocupaciones europeas para que los americanos entiendan en qué está Europa. Fíjate que eso, bueno, después hubo muchísimo recorrido de eso, digamos, pero eso se jugó y Juan Gabriel fue un partícipe activo respecto a lo que pasó con Tony Blair y Lago. Diría yo más o menos por ahí va el asunto. Avanzando un poco en el tiempo, bueno, aprovecho de decirle a aquellos que nos están mirando a través de nuestra cuenta de Facebook, Twitter y además del canal de YouTube del programa Estudios Europeos, que esperamos sus preguntas a través de las redes sociales para la última etapa de esta conversación. Juan Gabriel, después del 11 de septiembre, evidentemente hay este sentimiento de vulnerabilidad que tú señalas en los Estados Unidos, superpotencia, que está protegido por 2 grandes océanos, además protegido al norte y al sur por 2 países que sirven también, son parte de sus alianzas, como es México y Canadá, y donde tú decías, bueno, lo único que se había visto como un ataque a territorio estadounidense, incluyendo todo lo que ocurrió con la Guerra Mundial, había sido Pearl Harbor, pero que para estos efectos, la verdad es que nunca en el corazón mismo
de territorio continental y de la forma como se ocurrieron estos ataques, porque también aquí hay una característica muy clara, aparte de lo que decía Cristian, que se trata de un grupo transnacional terrorista, porque estamos hablando de Al-Qaeda, donde estaban protegidos fundamentalmente en Afganistán por los talibán, que estaban en aquella época controlando gran parte de territorio afgano, al mismo tiempo dirigidos por Osama Bin Laden, que es saudí, hijo de una familia millonaria saudí, pero que había luchado también en la intervención soviética a Afganistán, y el propio Estados Unidos había preparado, armado, capacitado a través de la CIA fundamentalmente, al propio Osama Bin Laden y a mujahidines en contra de la invasión soviética. Y aquí, sencillamente, hoy día parecía como el gran enemigo. Por lo tanto, por un lado, teníamos un actor no estatal. Y este sentimiento, además, de vulnerabilidad que no solo estadounidenses sintieron, y me tomo de las palabras también que señala Cristian, porque Europa también se sentía muy vulnerable porque ya habían tenido también ataques terroristas antes. El propio Estados Unidos, la embajada en Kenia había tenido ya ataques y por lo tanto podían ser los futuros objetivos del grupo Al-Qaeda. Incluso Rusia se mantuvo también claramente a favor de los Estados Unidos porque Rusia también, y hasta el día de hoy, ha tenido ataques terroristas en su territorio. Y viene la decisión de cómo reaccionar a los ataques del 11 de septiembre. Y la decisión fue finalmente utilizar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, en esta idea de la legítima defensa colectiva. Mi pregunta es, primero, ¿por qué no se fue al Consejo de Seguridad y se adoptó una resolución en el Consejo de Seguridad al tratarse de claramente un riesgo para la paz y seguridad internacional? Segundo, ha sido la única vez que se ha utilizado el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte en toda la historia de la OTAN. La única vez. Y comenzó la guerra de Afganistán el 7 de octubre del año 2001, es decir, más de un mes después de los atentados. Jurídicamente yo tengo mis cuestionamientos que cumple con los requisitos que establece la legítima defensa. Pero políticamente hubo una validación de la opinión pública, hubo una validación incluso ex post por parte de estados y comenzó la guerra de Afganistán, cuyo objetivo, y eso nos lleva a la actualidad, era encontrar a Osama Bin Laden y era además terminar con Al-Qaeda. Pero finalmente se transformó en una ocupación militar con sus luces y sombras de 20 años que ha terminado hace un par de días atrás. En ese escenario, ¿qué pasó, Juan Gabriel? ¿Por qué no se utilizó la ONU? ¿Por qué no se utilizó el Consejo de Seguridad? ¿Por qué la OTAN? Y finalmente todo lo que ha ocurrido, porque en la última parte les voy a preguntar sobre el 2003, porque está amarrado con esto. Bueno, yo siento que has hecho una muy buena descripción, pero el punto, digamos, más allá del tema jurídico, el tema político, que es lo que me estás preguntando. En Naciones Unidas, a ver, digamos, me cuesta, en primer lugar, hay dos realidades que retratar. La realidad del momento, que es el momento mismo en el que esto se produce, en que la solidaridad internacional con Estados Unidos y la violencia que produce en cada persona que está viviendo cerca de este mundo, la brutalidad del atentado a las Torres Gemelas. Y la sorpresa que esto genera, porque se da cuenta uno de que aquí, como bien se dijo antes y lo expresó Cristian relatando la posición del presidente Lagos, no hay un país, no hay una nación, sino que hay grupos, hay grupos aislados de individuos que han decidido llevar la Guerra Santa, se constituye en un problema su definición. ¿Qué tipo de definición damos a ese proceso? Y por lo tanto, de la definición depende mucho la reacción que se va a adoptar. En ese momento, en las Naciones Unidas, y bien lo ha dicho Paulina, estaba por apoyar a Estados Unidos en lo que Estados Unidos quisiera. Esa es la realidad. Es decir, la decisión equivocada, a mi juicio, de Estados Unidos de definir
una guerra contra el terrorismo, entendiendo que esa guerra la tenían que llevar a cabo los soldados que defienden y los militares que defienden la seguridad de Estados Unidos, como si se tratara de un ataque a otro país. Ese error fue apoyado plenamente por todas las Naciones Unidas, porque efectivamente en ese momento lo que correspondía era una suerte de solidaridad. Tiempo después nos dimos cuenta de que había un doble escamoteo de la realidad, para ponerlo así. El primero era que en realidad el enemigo de Estados Unidos era Bin Laden y Al Qaeda, y esa era una banda de individuos que estaban ubicados en Afganistán, pero no eran los talibanes ni era Afganistán en sí mismo, y por lo tanto la idea de invadir y ocupar Afganistán, dejando escapar además a Al Qaeda y dejando escapar a Bin Laden a Pakistán, aliado de Estados Unidos, era una cosa absolutamente insólita y sin ninguna lógica. Estados Unidos se demoró muchos más años en matar a Bin Laden, que todavía suena inverosímil que estaba escondido en un país que Estados Unidos ha armado durante los últimos 20 años de manera muy categórica, muy fuerte, muy decidida. Por lo tanto, el primer fenómeno, que es la guerra de Afganistán, es escamotea el hecho de que Estados Unidos deja escapar a Bin Laden, pero lo segundo es que la guerra de Afganistán es un paso para invadir Irak. Y por lo tanto, una vez que Estados Unidos se impone sobre los afganos y se impone sobre los talibanes, que renuncian a enfrentar la máquina de poder militar que se les viene encima, y deciden retroceder en un acto que muestra la sabiduría de guerreros que vienen peleando desde hace, no sé si centenares de años por lo menos, contra distintos invasores, naturalmente que le lleva a Estados Unidos a pensar que la guerra está ganada. Hay que acordarse de Bush anunciando la victoria arriba del famoso portaaviones, y luego la idea que aquí lo que queda es atacar a mi viejo enemigo, transformándolo en un terrorista, cuando Saddam Hussein podrá haber sido un criminal dentro de su país, pero actividades con grupos terroristas no tenía, y más bien era enemigo de Al Qaeda que otra cosa. Para eso hubo que falsificar la historia, falsificar la información, obligar a mentir a la CIA y a todos los equipos de inteligencia de los Estados Unidos, y generar una guerra sobre la base de información falsa. Yo tengo una anécdota que quisiera contarla, porque creo que estas cosas valen en el marco de la conversación que tenemos. En un momento dado, la ministra Alvear, que tenía que viajar a Nueva York, no pudo tomar el avión, tuvo alguna dificultad que hizo que se atrasara unas horas, y por lo tanto llegó en la tarde, cuando la reunión del Consejo de Seguridad había empezado en la mañana. Y esa reunión del Consejo de Seguridad fue aquella en la cual la vio el mundo entero. El presidente del Consejo, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, acusó a los Estados Unidos de estar utilizando la guerra de Afganistán para atacar a Irak y para planificar una invasión a Irak. Esto provocó una reacción indignada de Colin Powell y un cuadro de gran disputa dentro del Consejo, que se preparaba para ir al almuerzo con el cual Kofi Annan, que era secretario general, inaugura las reuniones del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, llegaron todos peleando. Y yo estaba representando a la ministra Alvear en ese almuerzo, y vi la siguiente escena que me dejó profundamente impresionado, porque son cosas que uno ve una vez nomás. El ministro francés, sentado en una silla frente a Colin Powell, hablando con voz alta, y los dos molestos, pero en un tono de discusión amable al mismo tiempo, sobre lo que estaba haciendo Francia, que se había comprometido a no tocar el tema de Irak en el Consejo ese día. Eso a mí me consta. Se había comprometido con Estados Unidos a no tocar el tema, y tocó el tema, y lo tocó para criticarlo, también Alemania. Y por lo tanto, Colin Powell le reclamaba a su colega francés esta actitud, y en un momento dado el francés se da vuelta, lo mira y le dice: todos sabemos en este mundo de que Irak no es el país más peligroso para Occidente, ni menos aún para Estados Unidos. Todos sabemos cuál es el país más peligroso del mundo, se llama Pakistán. Y estaba el embajador de Pakistán sentado, es decir, el ministro pakistaní, sentado exactamente a 3 metros, escuchó perfectamente lo que se estaba diciendo y no abrió la boca. Esa sensación que se estaba escamoteando todo, vale decir que ni siquiera se estaban describiendo los peligros de manera precisa, era parte del juego dentro de un Consejo de Seguridad que, como todos los organismos políticos, hace política. Y por lo tanto, fue para mí una impresión el poder estar presente en ese momento y observar esa discusión. Pero lo importante a subrayar, Paulina, aquí es que Estados Unidos hizo un diagnóstico demasiado guiado por política interna, ese diagnóstico de que había que invadir Afganistán y había que ocupar Afganistán militarmente,
Era un diagnóstico equivocado, lo ha comprobado el presidente Biden de manera brutal hace 4 días atrás, y en definitiva era la preparación para un ataque a Irak, que fue una guerra que le causó profundo daño a Estados Unidos. Ese es un capítulo que podemos tocar en un momento más. Gracias, Juan Gabriel. Y vamos a seguir avanzando. Cristian, viene la guerra de Afganistán, viene la ocupación militar, ya lo decía yo, la primera vez y única que se ha utilizado este artículo de la defensa colectiva, la legítima defensa colectiva de la OTAN, pero tal como le dice Juan Gabriel, desde el primer momento el presidente George Bush, hijo, plantea esta guerra contra el terrorismo, plantea esta idea del eje del mal, plantea o estás conmigo o eres mi enemigo, y viene la idea, tal como la adelantaba Juan Gabriel, porque eso venía después de Afganistán, Irak. Y en Irak, lo que ocurrió ahí, a diferencia del año 91, de la primera guerra del Golfo, la primera guerra de Irak, en que Saddam Hussein efectivamente en aquella oportunidad había invadido, había utilizado la fuerza para anexarse Kuwait. Y esa vez el Consejo de Seguridad, con la abstención de China, pero con el voto favorable de Rusia, decide la intervención militar en Irak para que finalmente recobrar la integridad territorial de Kuwait. Fue una coalición internacional financiada mucho por Arabia Saudita y otros países, pero esta vez, el 2003, el argumento era la supuesta presencia de armas de destrucción masiva en Irak. Y por lo tanto, había que atacar ante el riesgo inminente de que Saddam Hussein atacara intereses de Estados Unidos o sus aliados. Fundamentalmente estaban pensando en Israel, cosa que ya había ocurrido antes, y que por lo tanto había que atacar. Y aquí viene el rol jugado por Chile en el Consejo de Seguridad. Chile era parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Por lo tanto, nosotros teníamos derecho a voz y voto. ¿Cuál fue la discusión y el núcleo central de esa discusión y las presiones que tuvo Chile? Porque al mismo tiempo estábamos terminando de negociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que llevaba 12 años de negociación y que por lo tanto había intereses dentro de Chile para que nosotros aprobáramos la intervención militar y además, de esta manera, no enojar a Estados Unidos y poder celebrar el Tratado de Libre Comercio. Y eso se discutió mucho en la opinión pública y eso de amplio conocimiento de que esa fue una discusión. Cristian, ¿cómo se dio ese debate al interior de Chile, al interior del Consejo de Seguridad, para poder adoptar una decisión? Porque el mismo Ricardo Lagos y también Heraldo Muñoz en su libro dicen, tuvimos presiones de Estados Unidos, nos presionaron, o sea, nos jugaron también al bluff y el bluff nosotros también lo jugamos con México. Y aparece este no de Chile hasta que no llegara el informe de Naciones Unidas respecto a la existencia de armas de destrucción masiva. Me gustaría que nos contaras cómo se dio esta toma de decisión. Es un periodo extraordinariamente interesante, bueno, más que interesante, fue muy demanding, ¿no? De tiempos, imagínate que mi posición era casi un estafeta del presidente para poder lograr, digamos, comunicaciones con diferentes presidentes, con Naciones Unidas. Entonces me iba enterando de lo que se estaba sucediendo. El presidente llevó esto él personalmente. Y hay elementos que aquí tienen que aparecer, y que tienen que aparecer como, por ejemplo, yo tenía anotado que hubo una reunión, la primera reunión que se hizo cuando se estaba por invadir Afganistán, de quien es Camp Davis, eso lo debe saber muy bien Juan Gabriel. Se discutió también el asunto de Irak.
O sea, todavía los tipos no estaban entrando en Afganistán y ya habían algunos halcones que estaban ya diciendo, mire, Irak es el que sigue. Es que eso tiene que ver mucho y es muy importante. Y se desarrolló todo el año 2003, ¿no es cierto?, en el cual ya nosotros somos parte del Consejo de Seguridad. Y resulta que hay elementos, porque así es es la vida y así es la política exterior. Juan Gabriel era muy amigo del embajador mexicano, Aguilar. Y ese contacto permitió a Lagos hablar con Fox. Cosa no menor. O sea, llegó directamente con Fox. Yo estuve en esas conversaciones al lado, por supuesto, y cómo coincidieron en lo central. ¿Y cómo se llegó a Fox? Se llegó por Aguilar y se llegó por Juan Gabriel. Entonces, ese tipo de elementos, que ojalá algún día esto fuera todo compilado en alguna historia diplomática, fue fundamental para la coordinación. Y la coordinación la llevó Juan Gabriel en el Consejo de Seguridad. Pasaron 20 cosas distintas. Los famosos, no sé, el U6 que se llamaba, los Six, después el hecho de que se avanzaba y se retrocedía, y Juan Gabriel, que fue el que tuvo que ver, digamos, que con la resolución 1441 que querían los americanos hacerla como resolución habilitante de la invasión, y creo que después siguió las conversaciones con Blix, las conversaciones con Blix y los cinco elementos que Blix dijo que tenía que ponerse en una resolución para que Irak aceptara. Vienen las conversaciones con Chirac. Chirac lo llama en febrero del año, tengo aquí anotado, en febrero del año 2003. Y se ponen ahí, hay un diálogo que Lagos lo hace muy entretenido, porque le dice, mira, tú tienes 2 votos y yo tengo 1, o sea, tú puedes vetar, pero además puedes abstenerte, y el día de mañana a ti te van a felicitar por abstenerme, pero si yo me abstengo, a mí se me van a caer encima, y era absolutamente así. Entonces, la cocina política, esa buena cocina política, se llevaba, digamos, en el Consejo de Seguridad, en la sala del Consejo de Seguridad y en el piso 15 de Naciones Unidas. Y Juan Gabriel puede contarnos mucho de lo que sucedió ahí, porque fueron roces bastante importantes. O sea, no fue una cosa suave, y se nos presionaba por todos lados. O sea, de repente recibíamos llamadas del primer ministro de Japón, pidiéndole a Lagos que se pronunciara, o por otro lado Filipinas, qué sé yo, porque venía la pesca. O sea, mira, todo, como dicen los muchachos, toda la carne a la parrilla. Entre medio hubo espionaje, se hizo una película con el espionaje, imagínate. Entonces, cuando se descubrió el espionaje, y en eso a mí me tocó participar como anécdota, Blair llama a Lago, y me lo resumo, pero le dice, mira, tenemos que tener una conversación secreta y tus teléfonos no me sirven. Entonces Lago le dijo, bueno, ¿qué hacemos? Yo te voy a mandar un par de personas de la embajada británica y van a tener que ponerte un teléfono donde tú puedas hablar conmigo. Bueno, y eso sucedió. Llegaron a La Moneda, estos 2 muchachos instalaron un teléfono y se pudieron comunicar. Pero pasaban cosas, como por ejemplo le decía Lagos, le decía esto para que nos entretengamos un poco, le decía al oficial británico, bueno, salga de la pieza porque yo quiero hablar solo. Y el tipo le decía, no, yo tengo que estar siempre viendo el teléfono. Entonces hasta ahí llegó, hasta que nos reunimos. Fíjate que nos reunimos. Blair mandó al segundo del M15, del MI5, mandó al que iba a ser embajador en Washington a conversar con Lago para explicarle lo que Colin Powell les explicó en el Consejo de Seguridad, en esa parodia de lo que había sido el año 62, lo que se había hecho con los misiles. Y llegan unos tipos, oye, a lo que era el basement del ejército, con unos tremendos aparatos y todo el asunto. Llegan estos 2 señores y está el presidente y yo. Y ellos dos explicaban. Por supuesto que no le creímos nada, porque era lo mismo que se fueron. Mira, ese tipo de cosas
después lo único que tenían era unas repercusiones enormes, porque ellos se fueron después a México. Entonces, Lago habló con Fox y dijo, oye, mira, pasaron estos muchachos por acá, pero esto de acá es un chiste, digamos. Esa es la parte anecdótica. La parte en serio la tuvo Juan Gabriel allá, porque tuvo que negociar lo que podía haber sido la resolución que seguía la 1441 y que se redactó entre Lagos y Blair, ¿no es cierto?, para después fracasar. Pero ahí es que te lo tiene que contar es Juan Gabriel, porque fue una muy buena resolución y los americanos dijeron, this is a non-start resolution. O sea, imagínate, aquí dice, piensen que esta la van a presentar. ¿Ah? Pero te puedo decir que fue una estafeta muy prolijo, llamando, no sé, a toda la cantidad que... termino con esto para no aburrirlo, llamando a los presidentes latinoamericanos, que llamábamos a los presidentes latinoamericanos y algunos ya habían recibido la llamada de los americanos. Entonces teníamos, por ejemplo, a Toledo totalmente alineado con los americanos, para decirlo francamente, a los colombianos alineados con los americanos, los argentinos que no se querían meter en este asunto, y hablando con Brasil. Así era eso, y fue así. De lo que salió, y aquí termino, que Lagos dijo, Europa tiene la Unión Europea y tiene la OTAN como medio defensivo. El sudeste asiático tiene ASEAN. América Latina no tiene nadie. Y ahí es cuando él empezó a ver cómo la OEA tenía que transformarse, y ahí viene después toda la gran campaña para poner a José Miguel Insulza como secretario general de la OEA en la idea de transformar esta OEA. Hasta ahí Gracias, Cristian. Si le vamos a preguntar a Juan Gabriel. Además, sé muchas las cosas que contar Juan Gabriel, porque ya lo hemos conversado en privado. Pero Juan Gabriel, en esta línea, efectivamente, está esta exposición que hace Colin Powell, que él mismo después dice que fue mentira, y Colin Powell, de hecho, después se cambia, que lo engañaron. Además, yo quiero tocar otro tema, porque Francia, efectivamente, Chirac, había planteado el derecho de veto, que iban a vetar una resolución de intervención en Irak, pero lo que aparecía como un respeto al derecho internacional, lo que se puede adornar mucho en el derecho internacional, también había mucho de intereses económicos por parte de Francia. Francia tenía contratos petroleros con Saddam Hussein y tenía miedo que de una intervención de Estados Unidos, finalmente esos contratos pasaran fundamentalmente a Halliburton, lo que en la práctica ocurrió. Por lo tanto, la posición de este veto y esta posición muy dura de Dominique de Villepin, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la época, contra la guerra, en el discurso muy idealista de cumplimiento del derecho internacional, si uno se va más al análisis profundo, había grandes intereses económicos detrás por parte de Francia. Y esto llevó a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia que llegó al punto que en Estados Unidos le cambiaron el nombre a las papas fritas, que normalmente es French fries, y las cambiaron por Freedom Fries, porque, y votaron, recuerdo, champaña y queso y boicotearon productos franceses. Entonces, además tiene todo este contexto que se dio en una Europa dividida, porque estaba por un lado Alemania, que estaba en contra de la guerra, estaba también Francia en contra de la guerra, pero sin embargo estaba España de José María Aznar, que formó parte después del trío Las Azores, que se interviene militarmente, y estaba también Portugal, con el que fue el primer ministro después, Durão Barroso, Italia también, que jugó ahí a medias, Dinamarca y otros países que estaban de acuerdo, y además hubo una carta de los 10 países que iban a entrar en 2004 a la Unión Europea, que esos 10 países firmaron una carta apoyando a los Estados Unidos. Es decir, una Europa dividida, que no habló de una sola voz. Y nos achacaban a nosotros el tener que decidir con nuestro voto a México y a Chile, Egipto creo que también está dentro de los países, y si uno leía la prensa internacional, a nosotros nos ponían como voto favorable a la intervención. Yo que leí mucha prensa extranjera en aquella época, Chile y México lo daban por descontado.
que nosotros íbamos a votar a favor. Esa presión, Juan Gabriel, y todo lo que pasó, y todo esto que estamos discutiendo, que incluso terminó con un informe en el Parlamento, en la Cámara de los Lords, en el Reino Unido, que es el famoso informe Chilcot, del senador Chilcot, que dice que Tony Blair exageró el riesgo inminente de una guerra. Y ese informe está, que salió posteriormente. O sea, viene a ratificar todo lo que estamos hablando, que arma de destrucción masiva no había por parte de Saddam Hussein. Mira, yo creo que Cristiana ha hecho una descripción muy vívida y muy real de lo que ocurrió en ese momento y las dificultades que teníamos para tomar decisiones y las presiones y el cuadro de incertidumbre en el cual se movía todo. También de la amistad entre Chile y México. No puedo más que recordar una anécdota cuando fuimos los dos con Adolfo Aguilar Sincer. Nos juntamos una mañana para ir a celebrar al nuevo presidente de del Consejo de Seguridad. Cambia una vez al mes, como ustedes saben. Que era John Negroponte, el embajador de Estados Unidos. Y fuimos a ver a John Negroponte, y Negroponte era una persona muy agradable, es una persona muy agradable, nos recibió en su oficina, y cuando nos íbamos yendo dijo, by the way, se me había olvidado decirles una cosa, ustedes me engañaron a mí. Entonces nosotros nos dimos vuelta y le dijimos, pero ¿por qué te podríamos haber engañado? Nunca me contaron de que ustedes eran amigos hace 20 años, ese es un dato para mí demasiado grave. La verdad es que estaba apuntando exactamente al asunto principal, porque la amistad entre Adolfo Aguilar Sincer y yo mismo comenzó en el exilio mío mexicano. Debe haber sido los primeros mexicanos con los que hablé cuando llegué a Ciudad de México, el año 77, y por lo tanto era una amistad muy antigua y teníamos mucha confianza personal. Y conversamos mucho sobre este asunto y nos dimos cuenta del riesgo que tenía el estar llevando a nuestros presidentes a creer nuestras posturas, vale decir, el poner presión, porque al fin y al cabo todo esto es una discusión muy importante. Yo quisiera subrayar una cosa que decía Cristian, habían distintos ámbitos. Esos ámbitos tomaban decisiones y estudiaban la situación comunicándose entre sí, pero no siempre transmitiendo exactamente lo que sentían, porque es complejo. Aquí hay un problema de comunicaciones que podríamos llegar a temas muy complicados de otro tipo de disciplinas, como la psicología y las comunicaciones en su carácter más preciso, pero obviamente los estados de ánimo son críticos y yo no puedo olvidar que fui citado por el Ministerio de Santiago y concurrí a una reunión con autoridades chilenas que era la reunión que precedió lo que hoy se llama ex cancilleres, vale decir, allí había un grupo de ex ministros, había un grupo de ex ministros de Relaciones y de ex ministros de otro tipo, estaban presentes personalidades como Alejandro Foxley, que en esa época no era ministro de Relaciones Exteriores, pero era ministro de Hacienda, o era, no me acuerdo, que era senador, creo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estaba José Miguel Insulza, estaba Edgardo Benninger, estaba Enrique Correa, es decir, en un grupo muy variado de personas, por cierto que estaba la canciller, Soledad Alvear presidía esas reuniones normalmente, estaba el presidente del Senado que se llamaba Gabriel Valdés, entonces había una cantidad de gente y yo fui llamado a hablar a esa sesión. Y ahí me di cuenta de la variedad de opiniones que había en Chile sobre este tema y de lo razonable que eran muchas de las dudas que existían en Chile acerca de por qué íbamos a ir a pelearnos con Estados Unidos. Alguien dijo en esa reunión, ¿qué se nos perdió con Saddam Hussein? O sea, me acuerdo de la frase porque quería decir, ¿cómo vamos a ir a jugarnos en el Consejo de Seguridad en contra de un país aliado, con el cual hemos tenido una excelente relación siempre? Y cuando hoy día estamos negociando un acuerdo de libre comercio y resulta que nosotros vamos a entrar por una abstracción de la Carta de las Naciones Unidas a decirle que no corresponde porque la resolución aquí y allá. Esa discusión se dio delante mío y a mí me dejó muy impresionado porque en realidad quedé en una situación casi de minoría. Y hubo otros que plantearon cosas de principio, en fin, fue una discusión muy interesante, pero sí quiero subrayar algo. Me quedó clarísimo que todas las posiciones que estaban ahí eran legítimas, vale decir, que cuando uno discute el interés de un Estado y discute el interés de su propio país, tiene la perfecta capacidad para discrepar y para tener visiones distintas, porque esas visiones componen una situación muy compleja. Y ahí se requiere, y esa es la soledad del presidente de la República, la decisión de alguien como Ricardo Lagos, que tuvo la lucidez de tomar esa decisión, y la suerte, digamos la verdad. Yo recuerdo haber ido pasando con Adolfo Aguilar Sincer en la Primera Avenida,
caminando hacia el edificio de Naciones Unidas y Adolfo me dijo, oye, mano, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si tienen armas de destrucción masiva? ¿Y si resulta que los americanos meten los soldados y al día siguiente hay 2.000 muertos por armas químicas? ¿Tú y yo qué vamos a decir aquí en Naciones Unidas? Es decir, Chile y México no tenían inteligencia propia, nunca tuvieron antecedentes reales porque como nosotros no somos miembros permanentes de Naciones Unidas, no tenemos un récord permanente de las discusiones y de los detalles que ocurren dentro del Consejo. Por lo tanto, éramos países que estábamos confiando en nuestros instintos, en nuestra visión de la política, en nuestros principios y en las informaciones que nos daban otros. Y ahí caigo en Francia y Alemania. A mí no me cabe duda que Francia actuó motivado por sus intereses pecuniarios económicos en Irak, pero también actuó informado de Irak en mucho mejor forma que los Estados Unidos. Uno de los dramas del imperio americano ha sido que actúa en el mundo exterior sin tener la menor noción de la cultura y de la forma como operan los países que está invadiendo. Me acuerdo del embajador de Jordania, que después fue un gran personaje en materia de derechos humanos, tuvo el cargo que tiene hoy día Michelle Bachelet durante muchos años, y este embajador de Jordania me dijo un día delante mío, en la época en que mi padre manejaba Jordania, refiriéndose al primer rey, los agentes de la CIA sabían cuánto costaba el pan y cuánto costaban los autobuses. Hoy día tienen unos drones y tienen unos satélites que nos controlan, no tienen la menor idea cómo viven los jordanos. Los americanos no entienden lo que está pasando en el Medio Oriente y no entienden cómo vive la gente y qué es lo que siente la gente. Por lo tanto, incluso las agencias de inteligencia estaban muy perdidas. Pero lo que quiero decir es que tanto los alemanes como los franceses nos dijeron de manera perentoria, no hay armas de destrucción masiva. Es decir, la probabilidad que las puedan usar es mínima. Me acuerdo del embajador alemán diciéndome, los soldados iraquíes no tienen zapatos. ¿Cómo vamos a creer que un ejército que no tiene zapatos y en que los soldados andan con zapatos distintos va a ser capaz de guardar armas químicas a 50 grados de calor escondidas en subterráneo debajo del desierto? O sea, no resulta creíble. Y en ese cuadro me remito a lo que decía Cristian. Cuando nos mandaron la instrucción, nos pidieron los ingleses que nos reuniéramos con los agentes de inteligencia, nosotros tuvimos una reunión en Nueva York en la sala secreta y cautelada de la embajada inglesa, donde una persona, tres agentes británicos nos dieron a conocer su postura. Y me acuerdo que ante la pregunta que yo hice a la comisión, ¿por qué el señor Blair ha declarado que Irak está en condiciones de producir ataques con armas químicas a Europa con 48 horas de preparación? Díganme ustedes dónde están esas armas y cómo podrían salir porque ustedes me acaban de explicar que están en subterráneos en el desierto. ¿Cómo se hace desde ahí a producir el misil que llega a Europa? Pero no habían respuestas convincentes, eran todas salidas ingeniosas, no había nada realmente convincente, y ahí vino la conversación que a mi juicio fue decisiva y que Cristian también mencionó, que fue el momento en que el presidente Lagos me llamó y me dijo, yo quiero hablar con el señor, con el diplomático sueco que dirigía el control de las armas. Hans Blix. Con Hans Blix, perdón. Como hemos hablado de casualidades, y hemos hablado de la casualidad mía con Adolfo Aguilar Sincer y nuestra amistad antigua, con el embajador de México, también aquí hay una casualidad total. Yo era amigo de una pareja sueca que conocía desde que tenía 18 años, y cuando me fui a Naciones Unidas y eran diplomáticos, después fueron diplomáticos suecos, ellos también tenían la misma edad mía, nos conocimos durante toda la vida, y ella me dice, yo tengo un profesor que quiero mucho que se llama Hans Blix, que está en Naciones Unidas y que está haciendo una tarea que lo tiene muy aburrido, que es el tema de Irak, porque no pasa nada con Irak. Esto fue antes, naturalmente. Y yo fui a ver al señor Hans Blix a su oficina simplemente para contarle que yo era amigo de esta mujer. El señor Hans Blix se juntó conmigo, fue a mi casa por la misma razón. Bueno, el hecho concreto es que cuando viene esto, Blix se transforma en un personaje central y naturalmente yo aproveché que lo conocía de antes cuando nadie le hacía caso a Blix. Y resulta que pude llegar a su oficina con una facilidad mayor que la de otros embajadores. Así es la vida. Y en los hechos, entonces, cuando el presidente Lagos me pide, yo quiero conversar con él, fui a ver a Hans Blix y estuve ahí sentado escuchando la conversación durante una hora que tuvo el presidente Lagos con Hans Blix, en la cual Blix le explicó qué se requería para hacerle peticiones a Irak, que Irak pudiera cumplir.
que pudiera Irak efectivamente tener la oportunidad de probar que no tenía armas de destrucción masiva o que pudiera cumplir con ciertos parámetros de destrucción de armamento y de transparencia en mostrar su situación militar, que podía de alguna manera generar un cuadro de mayoría en el Consejo de Seguridad. Entonces, me acuerdo muy bien que Lagos le dijo: ¿cuántos meses necesita usted con el funcionamiento normal de su comisión para poder atreverse a afirmar que las probabilidades son parecidas a cero de que Irak tenga armas de destrucción masiva? Y Blix le dijo: necesito 3 a 4 meses. Que fue lo que el presidente Lagos le planteó al presidente Bush, y el presidente Bush rechazó, porque ya el plan de ataque estaba perfectamente consumado y no había ninguna posibilidad para el Pentágono de retroceder. Por lo tanto, efectivamente hubo momentos de enorme tensión allá adentro. Yo creo que el presidente Lagos tuvo la sabiduría de llamar a todos los partidos y a los presidentes de los partidos y explicarles a todos ellos por qué Chile estaba adoptando esta posición y por qué era posible para Chile adoptar esta posición. Naturalmente yo sabía también que si se caía México, para nosotros la situación era imposible. Y hay un último punto que quiero contar porque tiene, y con eso dejo que sigamos la conversación, que es un punto que se refirió Cristian y que yo creo que vale la pena aclararlo más. Yo pensaba en algún momento escribir todo esto y creo que tengo que meterme más a buscar papeles porque no estoy seguro de tenerlos todos. Hubo un momento en el cual surgió la posibilidad de escribir una resolución distinta a la que Estados Unidos y sus aliados habían planteado dentro del Consejo de Seguridad. Como se recuerda, y se ha recordado bien por Paulina, España, Gran Bretaña, estaban junto con Estados Unidos en la preparación de un texto que ya estaba siendo puesto en azul, en el sentido de que el texto en azul no puede ser modificado por una discusión y tiene que ser votado sí o no por el resto de los miembros del Consejo. Estábamos en ese proceso y aquí es donde yo creo que vino de una conversación mía con el presidente Lagos, en que se planteó la posibilidad de generar un texto que capturara la intención de Blix y del presidente Lagos de empujar esta situación algunos meses más para permitir que la comisión cumpliera su trabajo y que por lo tanto el Consejo de Seguridad pudiera decir, habiéndose cumplido con lo que se estableció en la resolución tal de que la comisión cumpla su trabajo, se constata que la comisión declara que no hay arma de destrucción masiva o la comisión manifiesta de que no se ha podido verificar por falta de colaboración del gobierno de Saddam Hussein y por lo tanto la guerra tiene una legitimidad distinta. Ese proceso lo redactamos. Sí. Avanzamos su redacción y lo discutimos con algunos países que estaban en una postura parecida a la nuestra. Por lo pronto los dos africanos, Alemania y Pakistán, que estaban en la misma postura. Pero ocurrió un hecho absolutamente impensado. Nos juntamos en un hotel que se llamaba Bigman, que estaba exactamente al frente para mirar los textos, y de pronto me llama mi amigo, el embajador de México, y me dice, no estoy en condiciones de seguir adelante. El presidente de Estados Unidos ha llamado al presidente Fox para decirle que considera o el canciller, no me acuerdo si Colin Powell había llamado a su canciller, para decirle que consideraba un acto de enemistad el que en este momento estuvieran estos países preparando este texto distinto al que tenía Estados Unidos, y por lo tanto tengo instrucciones de Ciudad de México de retirarme del texto. No alcanza a cerrar la conversación y aparece el de Pakistán y me dice lo mismo. Y mi pregunta fue, perdón, ¿cómo pueden conocer el texto? Si el texto no lo ha visto nadie. El texto lo tenemos 3 personas. Bueno, son menos confiables de lo que uno cree. Y ahí comenzó todos esos episodios de espionaje en que Cristian me ayudó enviando unos especialistas de nuestras pequeñas investigaciones de Chile en la época que verificaron que en mi oficina había micrófonos en el escritorio, en la puerta, en la ventana y en todas partes importantes. Y que cuando después logramos, porque la vida es así, descubrimos que también nuestros computadores estaban llenos de micrófonos y intervenidos completamente, y que el material que enviábamos a Santiago era enviado a las 5 de la tarde a otra oficina. Descubrimos que esa oficina estaba a 1 hora de Londres. Y por lo tanto, todo lo que nosotros teníamos, los diplomáticos en el computador, terminaba al lado de Londres, en una oficina donde se hacía un análisis más preciso de lo que estábamos haciendo.
Eso lo vinimos a saber después, pero en definitiva quedó para siempre marcado en una película de mucho interés que circuló después por los cines del mundo entero, en que se muestra a la ciudadana británica funcionaria que denunció que se estaba espiando a los embajadores del Consejo de Seguridad por parte del gobierno americano y británico. En fin, es una historia que cabe en un tiempo mucho mayor que el que tenemos disponible hoy día, así que lo siento, Paulina, de haberme alargado. No, yo feliz, yo seguiría no sé cuánto rato conversando con ustedes, la verdad. Y Juan Gabriel lo sabe porque hemos conversado muchísimo este tema. Incluso una vez cuando creímos que nos estaban escuchando nuestras conversaciones, Juan Gabriel se mató de la risa cuando yo le digo, oye, yo creo que nos escuchen la llamada. Y después yo supe, me contó todo esto y dije, bueno, sí, se pueden escuchar la llamada. Oye, Paulina. Cristian. No, de dos detalles, porque hay uno que mencionó Juan Gabriel. En Chile, cuando se toma la decisión de que vamos a no acompañar a Estados Unidos, había una cantidad de miembros del gabinete y de otros altos funcionarios que estaban en una duda atroz respecto a si seguir adelante con eso, porque estábamos justo con el asunto del Tratado de Libre Comercio. Eso es una anécdota y Juan Gabriel muy bien la resumió. Hay un elemento y que me tocó por casualidad estar ahí. En la casi penúltima llamada de Tony Blair a Lago, Tony Blair le dice dos cosas. Le dice, Ricardo, tú sabes que Bush tiene 200.000 soldados en la puerta de Irak. Y lo segundo que te tengo que decir es que ellos tienen que atacar con luna llena. Entonces, cuando tú miras ese, y efectivamente el ataque se hace el día de luna llena, pues uno dice, qué locura, o sea, ya estaba todo decidido, ya no había nada más que hacer, o sea, tenían ya las horas y todo. Y quería contar eso, de que parte de todo este... y última cosa, a mí me tocó estar 10 años después en el Consejo de Seguridad, y tú no sabes el respeto que se lo tiene en el Consejo de Seguridad por todo lo que sucedió en ese tiempo en la invasión a Irak. Chile era mirado, digamos, como un país serio, confiable, que era capaz de ponerse los pantalones y lo que nadie podía, oponerse a una actitud americana. Eso era una cosa muy, muy increíble. Y yo disfruté de ese prestigio, digamos. En fin, supongo que ese prestigio se ha ido perdiendo un poquito ahora, pero bueno, no voy a decir nada. Digamos que se ha perdido un poquito mucho. Tenemos oportunidad el 2027 que volvemos al Consejo de Seguridad. Hay varias preguntas aquí para terminar. Insisto, yo seguiría con ustedes conversando mucho rato porque hay mucha historia, hay muchas cosas debajo de lo que significaron estos años. Pero les voy a hacer las preguntas y ustedes verán cuáles y cómo las contestan. Por un lado, Víctor Muñoz nos escribe, gracias por este seminario, consulta para los expositores. ¿Cómo se entiende que las agencias de inteligencia no hayan sido capaces de detectar a estos terroristas y luego se supo que llevaban tiempo planeando los ataques? Bueno, se refiere obviamente a los ataques de Al-Qaeda y lo que ocurrió el 11 de septiembre. Voy a leer también la pregunta, aquí tengo varias, de Erna Ulloa, quien dice, buenos días, gusto saludarles. Me gustaría saber qué tanto afectó, si es que fue así, el hecho del cambio del representante chileno ante la ONU, puntualmente ante el Consejo de Seguridad de Juan Gabriel a Heraldo Muñoz. ¿Algo tuvo que ver el que quizás existía entre este último un cierto lazo con Condoleezza Rice? Recordemos que fueron compañeros en la universidad. Otra pregunta que nos llega es de diplomacia científica. ¿En qué medida las científicas y científicos a cargo de verificar la existencia de dichas armas contaron con el apoyo necesario para cumplir con sus funciones? Desde Washington nos escribe Daniel Cano, dice, desde un punto de vista electoral, ¿de qué manera el ataque a las Torres Gemelas cambió las estrategias y argumentos en tiempo de elecciones y comportamiento electoral
de los ciudadanos, asumiendo una nueva percepción de que ya nadie está a salvo frente al terrorismo internacional. También nos escribe Vicente Ortega, quien pregunta, ¿existe alguna estrategia entre la comunidad internacional para obligar a las superpotencias a no escalar conflictos diplomáticos hasta el punto de invasión y ocupación militar? Y Jorge Fuentealba, los ataques en Atocha, Madrid, ¿fue golpear al más débil de los aliados de Estados Unidos? Y por último, Enrique Acosta nos pregunta, hola, ¿piensan que después de la decisión del gobierno de Trump de retirar las tropas de Afganistán, reafirmada por Bin Laden, está cambiando la postura o posición de Estados Unidos frente a invadir nuevos territorios? Y por último, alguien nos dice que sería muy interesante un seminario sobre el tema del espionaje. Bueno, ahí hay muchas preguntas para Cristian. Sí, es que te puedo dar respuesta a una que Juan Gabriel no la va a dar porque no va a querer darla y yo la voy a dar porque yo estaba presente ahí. Llega un momento determinado después que pasa todo esto, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en una situación, porque esto de que Chile era un país, ¿no es cierto?, con pantalones y esto viene a producirse después, no es inmediato es un caos en la traición a Estados Unidos y todo el asunto. Y hay una conversación de Juan Gabriel con el presidente Lago. Y ahí conversaron, ya estaba todo terminado. ¿Qué conveniencia existe en este momento, te acuerdas, Juan Gabriel, de seguir como miembro del Consejo de Seguridad? Yo, Juan Gabriel, ¿no sé? O sea, y tal, porque ya se habían entrelazado todas las pullas, idas y venidas. Y ellos decidieron esperar un poco y hacer un cambio. De hecho, el cambio no se hace automático. O sea, Heraldo Muñoz llega varios meses después, o 3 meses después. Quiero resaltar eso porque eso fue una decisión política muy acertada para poder terminar, digamos, un ciclo que había sido tan álgido, ¿no, Juan Gabriel? Tu micrófono, Juan Gabriel. Sí, yo creo que lo que cuenta Cristian es absolutamente correcto, pero quiero decir algo ahí yo personal. Estamos todos ya en un cuadro en el cual a esta edad estamos o retirados o en un cuadro en el cual podemos simplemente manifestar nuestra absoluta tranquilidad y que no aspirando a nada podemos decir lo que se nos da la gana. Y por lo tanto yo quiero decir que es evidente que si bien uno puede ser un profesional extraordinariamente dedicado a cumplir con las instrucciones de su país y al mantener fuera del espectro los sentimientos, las impresiones personales, las ideologías personales, que es absolutamente necesario para un diplomático en un cuadro de crisis mantener. De todas maneras hay un proceso interno difícil de pagar y difícil de desarrollar. Yo creo que Estados Unidos mintió de una manera descarada en el periodo en que estábamos en el Consejo de Seguridad. Yo vi allí personalidades y personajes como Wolfowitz, Cheney, o el vicepresidente, o el secretario de Defensa. Rumsfeld también estaba en la época. Que en realidad era gente que estaba embarcada en un proceso en el cual se mezclaban intereses financieros, intereses económicos personales y también visiones profundamente corruptas de lo que es la política internacional y de lo que deben ser las decisiones de una gran potencia en un cuadro como ese. Por lo tanto, vi cosas que me produjeron profunda molestia, incluso más cuando el embajador de España, de la época que había sido íntimo amigo mío, se me acerca y me dice, me temo de que en esta materia las instrucciones que yo tengo son estas: seguir a Estados Unidos hasta el fin de la locura, cualquiera sea la locura que nos plantee, y tú te das cuenta de que hay una postura de esa naturaleza dicha expresamente. Entonces, naturalmente que era una situación muy difícil la que nosotros estábamos enfrentando, y eso comprometía la manera en la cual uno funciona. Chile tenía que reparar su relación con Estados Unidos. Chile tenía que, luego de una negativa ante una situación de esta naturaleza, en que hubo una reacción incluso de la sociedad y de la población norteamericana en contra de los países que se oponían a la guerra de Irak.
Yo me acuerdo perfectamente haber salido con un colega de del edificio hacia la Primera Avenida y veníamos vestidos, él se vestía con boina y resulta que hacía mucho frío y yo traía un Montgomery de esos antiguos que en Argentina se llaman trenca, no, en España se llaman trenca. Y pasó un auto y nos creyó que éramos franceses. Y los tipos en la Primera Avenida paran y nos insultan durante 5 minutos como para diciendo a los franceses, váyanse a la M, etcétera, ¿no? Porque era un cuadro en el cual había mucha, y la Paulina ya lo contó, se prohibieron las papas fritas, los restaurantes franceses de toda Nueva York que tenían sus banderas francesas en las puertas las tuvieron que esconder, hubo restaurantes que cambiaron de nombre. Entonces, naturalmente que en ese contexto, es cierto, no solamente era conveniente que el presidente tuviera una persona ya que podía acelerar la reconstitución de las relaciones con Estados Unidos, asimilándose al hecho que Estados Unidos era ya una potencia ocupante en Irak y por lo tanto iba a continuar en Irak en esa forma y que Chile debía aceptar eso. También tenía que de alguna manera renovar las caras para poder tener un nuevo diálogo con el gobierno de Bush. Así que fue una decisión aceptada, fue una decisión difícil. Y eso me llevó a terminar en la Argentina de la familia Kirchner. Ahora, sigo pasando a otra cosa que se ha preguntado. Se ha preguntado el tema de la inteligencia. A mí me parece muy justa esa pregunta. ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no hayan visto antes los ataques a las torres cuando efectivamente hoy día sabemos que existen todo tipo de antecedentes que indicaban que habría un atentado contra Estados Unidos? ¿Por qué no se atendió a eso? Naturalmente yo no creo que sea por una conspiración. Creo que es por torpeza y creo que es por falta de capacidad de las autoridades políticas de escuchar a sus propias fuentes de inteligencia y tomarlas en serio. Que no las tomaban en serio muestra el hecho que luego les inventaron todo tipo de informes falsos para hacerlas decir que habían armas de destrucción masiva en Irak y que Irak constituía un socio estrecho de Al-Qaeda, cosa que era contradicho por todos los especialistas en Medio Oriente en el mundo. Pero así como existe esa pregunta, yo tengo otra pregunta que nunca he podido contestar bien, y que es la pregunta de cómo es posible que Saddam Hussein haya sido tan absolutamente necio como para permitir que se acumulara la idea que él tenía, no solamente armas de destrucción masiva, sino que la intención de atacar a Estados Unidos, haya visto que se le venía encima una fuerza incontrarrestable y haya permanecido hasta el final con una suerte de secreto, de mundo secreto, que impedía que esta situación se modificara. Yo tuve conversaciones en la casa del embajador británico en la cual se discutió el derrocamiento de Saddam Hussein y los intentos que la Gran Bretaña había hecho para derrocarlo antes de la guerra, y cómo en realidad el Reino Unido intentó impedir la guerra. De alguna manera hubo un sector que buscaba que esto no ocurriera, más allá de las actitudes del primer ministro que fueron después cuestionadas en su propio país de manera muy dura. Ahora, respecto a lo que pregunta mi querido amigo Daniel Cano, que lo he visto ahí entre los participantes desde Washington, yo creo que efectivamente introdujo el tema del terrorismo, este fenómeno del 11 de septiembre y lo que siguió, introdujo esto se introdujo en la agenda electoral de manera muy fuerte y naturalmente que cambió los discursos. Pero allí hay una discusión, la dejo simplemente enunciada porque no es para hoy día, que es la discusión sobre el tema islámico. Vale decir, el temor a lo islámico en Estados Unidos llevó a una división muy profunda entre los propios norteamericanos. Hay que acordarse que el presidente Bush dijo de manera muy clara entonces que esta no era una guerra contra los islámicos. Y eso tenía que ver con la definición de terrorismo. ¿Qué enemigo era este al cual le declarábamos la guerra? ¿Era la religión musulmana? ¿Eran los islámicos? ¿Eran otros que no eran islámicos? ¿Eran islámicos de un determinado tipo y no de otro tipo? Esa discusión se hizo crecientemente difícil y llevó a un punto que se expresa en lo que ha sucedido recientemente en Afganistán y que creo que es digno de destacarse. La guerra contra el terrorismo no es ganable, porque en definitiva siempre el terrorismo es una actitud que va a volver a reproducirse. Por lo tanto, nunca se sabe cuándo se ganó la guerra, es decir, nunca se sabe cuándo terminó la guerra. No se puede firmar paz, no existen posibilidades, no existen mecanismos jurídicos que aseguren que uno acepta el dominio de otro o que uno acepta que el otro en realidad detiene las hostilidades. Vale decir,
este es un tipo de planteamiento que estaba errado desde el inicio y que llevó a Estados Unidos a involucrarse y lo sigue llevando a involucrarse en un cuadro de mucha complejidad. Yo no puedo más que sentir simpatía por el presidente Biden en su decisión de retirarse de Afganistán, porque siento que más allá de que lo ha hecho pésimo o no lo ha hecho pésimo, eso es una discusión abierta, es absolutamente necesario para Estados Unidos ponerle fin a una guerra que estaba mal planteada desde el inicio y que no tenía destino. Por lo tanto, ahí hay una discusión muy importante. No sé, no tomé nota de todas las otras preguntas, espero que están de alguna manera tocadas en las intervenciones que ha hecho Cristian y que he hecho yo ahora. Sí, Cristiana, te quería preguntar lo que pregunta Vicente Ortega. Dice, ¿existe alguna estrategia en la comunidad internacional para obligar a las superpotencias a no escalar conflictos diplomáticos hasta el punto de invasión y ocupación militar? No existe más estrategia, digamos, que nuestra posibilidad de actuar en el Consejo de Seguridad entre pares y de que podamos nivelar la cancha en el Consejo de Seguridad para impedir, digamos, que exista ese escalamiento. Dicho esto, eso es una tarea titánica y casi imposible de cumplir, porque mientras existan 5 países con derecho a veto, todas las resoluciones que tengan que ver, digamos, con la paz y la seguridad internacional, por decirlo, digamos, como el lema típico de nuestra participación en el Consejo de Seguridad, van a estar trabadas por alguno de estos miembros y eso siempre va a significar terminar, digamos, en resoluciones, ni siquiera en eso, en declaraciones del presidente del Consejo, que no van a obligar a nada. Entonces, ojalá, bueno, hay una reforma al Consejo que se está estudiando hace como 30 años. Yo les puedo asegurar que yo creo que mis nietos van a ver si existe algún tipo de posibilidades, porque en este momento nadie, absolutamente nadie va a soltar el poder que tiene. Más aún, voy a arriesgar, así como dice Juan Gabriel, porque como ya no tengo ninguna dependencia con nada, voy a arriesgar a decir que hay países que no se merecerían estar en el Consejo de Seguridad y que abusan, ¿no es cierto?, de su posición en el Consejo de Seguridad con el veto como miembro permanente. Ellos no se van a ir nunca. Exactamente. Y además, a esta pregunta de los ataques en Atocha, y con esto vamos a terminar, ¿fue golpear al más débil de los aliados de Estados Unidos? Además, recordemos los ataques de Atocha significó que perdiera las elecciones, que las tenía casi ganadas José María Aznar, justamente por adelantarse rápidamente a decir que se trataba de ETA, cuando ya había indicios de que era Al Qaeda. Y eso le costó las elecciones y llega al poder José Rodríguez Zapatero, y no estaba ni siquiera el PSOE preparado para asumir, porque esto ocurrió de manera tan rápida en el mes de marzo del 2014. Fue golpear al más débil. Bueno, también hubo ataques de Al Qaeda en Londres y bueno, y ya después empezamos a conocer a el Estado Islámico golpeando en otros países de Europa. Cristian o Juan Gabriel. Mira, yo siento que España tiene una relación histórica con el mundo del Medio Oriente y con el mundo árabe muy fuerte. Y no sé si algo de esa naturaleza, de ese fenómeno, tiene algo que ver con esto, pero era el socio más polémico de Estados Unidos en esta alianza, eso no cabe duda. La polémica interna en España era muy fuerte. Yo me acuerdo perfectamente de haber recibido el apoyo en El País. En su momento, en el diario El País miró con mucha simpatía la postura de Chile, la miró con mucho aprecio, con lo cual estaba criticando de una manera muy abierta la de José María Aznar. Por lo tanto, siento que no estoy en condiciones de definir si efectivamente fue por eso, pero es evidente que en España había un debate muy fuerte dentro del país sobre la postura que España tenía que tener respecto del mundo árabe y particularmente de este tipo de guerra que quería lanzar Estados Unidos en Irak. De hecho, las manifestaciones más grandes de la población fueron justamente en España y fueron en el Reino Unido. Fueron los dos países europeos que habían apoyado la intervención militar con este famoso trío de las Azores, que se reunieron en estas islas portuguesas y que finalmente es el inicio de la intervención ilegal, como la calificó el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su momento.
Bueno, En todo caso, Juan si me Gabriel. permite una cosa, Sí. dado que ella no está aquí hoy día y que no pudo venir, yo quiero recordar un momento que fue crítico en el proceso, que fue el momento en que Kofi Annan y Soledad Alvear se reunieron en las Naciones Unidas, y en una reunión en que estábamos todos juntos, Soledad Alvear le dijo a Kofi Annan, le dijo a Colin Powell la misma frase que Cristian dijo hace unos momentos. Colin, siento lamentablemente que tengo que decirle de manera clara que nosotros no los vamos a acompañar en esta situación. Y Colin Powell se puso, digamos, mostró en su cara su desagrado sobre lo que estaba escuchando, pero siendo una persona bondadosa y con un gran sentido de la responsabilidad y una persona respetuosa de sus interlocutores, la miró y hizo un silencio y le contestó: Soledad, yo acepto absolutamente lo que usted me dice, pero le pido por favor que todavía esperemos la conversación entre nuestros presidentes, porque esto podría cambiar. Y Soledad le dijo, difícilmente va a cambiar porque lo que le estoy diciendo lo digo por instrucciones del presidente Lago. Esto fue una cosa muy especial porque yo estaba presente ahí. Cuando salió Colin Powell, yo lo acompañé hasta la salida, donde estaba la prensa. Yo no hablé, pero él habló, salimos, en fin, juntos. Y como es la vida, un par de años más tarde, una cosa así, estando yo en Haití de representante del secretario general y de jefe de la misión de paz, viene Colin Powell de visita oficial a Haití, y la primera persona con que se encuentra es conmigo. Entonces el embajador de Estados Unidos le dice, no sé si usted lo conoce, y Colin Powell me mira y me dice, lo conozco muy bien. Fue muy simpático, sí. Bueno, yo acabo de tuitear, para que vean que estamos así de rápidos, acabo de tuitear cuál es la película de la cual habla Juan Gabriel Valdés, que de hecho él escribió después en El Mostrador, que es Official Secrets, que es una película donde justamente se habla de esto del espionaje de Estados Unidos en esta época y de cuando se empieza a saber que efectivamente se estaba utilizando este mecanismo para obtener información de manera absolutamente contraria a las relaciones diplomáticas, a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas del 61 y a la mínima ética política de la Paulina, cual... todo eso sigue hasta el día de hoy. Lo único que ha cambiado, que ahora no te ponen micrófono físico en una, sino que te espían a 1 kilómetro de distancia. Te das cuenta que no te quepa la menor duda de que están todos siendo espiados. Así Sí, es. bueno, y ahora estamos con la guerra tecnológica, el 5G, el control de datos, Estados Unidos con China, China que está llevando... Bueno, pero eso nos va a dar para otro seminario. Yo, de verdad, esto estaba planificado para 1 hora de conversación, yo creo que podríamos seguir mucho más. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por esta conversación. Es bien distinto, yo como académica se los agradezco, es bien distinto estudiar desde la teoría, estudiar desde los textos, las normas, pero conversarlo con los actores quienes tienen al final este proceso de toma de decisión en política exterior. Y tal como hoy día en la mañana se lo decía a los alumnos de Relaciones Internacionales, en el proceso de toma de decisión en política exterior juegan múltiples factores. Uno de ellos es el interés nacional, tal como le decía Juan Gabriel, pero ¿cómo interpretamos ese interés nacional? Existen diversas opiniones. También influye el factor personal. A veces el ser, y aquí queda súper claro, que el haber sido conocido, amigo, haber tenido contacto personal, hasta la suerte juega a veces en la toma de decisión de política internacional. A veces también vienen factores internos que presionan, y de eso no entramos en ese aspecto que en algún momento lo conversé con Juan Gabriel Valdés, que tengo mi teoría y yo, respecto a qué otro factor interno influyó en la toma de decisión en aquel momento complejo de la política interna en Chile, especialmente para el presidente Lagos, pero que hay distintos factores finalmente que llevan a la toma de decisión, y los tomadores de decisión, en último término, en nuestro caso, es el presidente o la presidenta de la República, quien tiene, según nuestra Constitución, esa atribución. Pero detrás de esa toma de decisión existe todo este juego político, todos estos intereses, todos los actores y protagonistas que lo que quisimos hacer en este primer seminario fue justamente hablar con protagonistas que además yo sabía que iban a contar muchas cosas
porque ya no tienen nada que perder y yo sé que podrían contar muchas cosas más, pero que ya el tiempo nos atrapó. Así es que muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Juan Gabriel. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes. Un placer. Muchas gracias a ambos, y particularmente a ti, Paulina, muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Y escribe, Juan Gabriel, todo aquello que dijiste, escríbelo. Eso requiere estar por escrito para ser estudiado, es parte de la historia de nuestra política exterior. Yo te ayudo, Juan Gabriel. Hagámoslo juntos. Ya, muy bien. Ya, se comprometieron Ya. y yo difundo. Que les vaya muy bien.